Nadie está obligado a sostenerte, ni a motivarte, ni a entenderte, ni siquiera a quedarse. Y cuando finalmente aceptas eso, dejas de buscar apoyo y empiezas a convertirte en alguien que no lo necesita. Ahí comienza tu verdadera transformación. Esto no es entretenimiento. No es otro discurso diseñado para estimularte momentáneamente y desaparecer en cuanto termine el video. No vas a encontrar aquí frases diseñadas para hacerte sentir bien sin exigirte nada a cambio. Esto es otra cosa. Esto es una confrontación directa con una de las realidades más incómodas que existen. Hay momentos en tu vida donde nadie va a estar ahí para ti, no porque el mundo esté en tu contra, no porque hayas fallado, no porque no merezcas apoyo, sino porque hay procesos que por naturaleza son solitarios. El problema es que casi nadie te prepara para eso. Te enseñan a colaborar, a compartir, a apoyarte, pero rara vez te enseñan a sostenerte cuando todo eso desaparece. Y cuando ese momento llega, cuando el ruido externo se apaga, cuando las voces que antes te guiaban ya no están, la mayoría se pierde, no porque no tengan capacidad, sino porque nunca desarrollaron estructura interna. El estoicismo no intenta suavizar esa experiencia, no intenta maquillarla, la enfrenta. Te dice algo que puede parecer frío, pero es profundamente liberador. No necesitas que alguien te sostenga para seguir avanzando. Necesitas algo más difícil, más exigente, más real. Necesitas aprender a sostenerte a ti mismo. Porque cuando tu estabilidad depende de factores externos, tu vida se vuelve inestable por definición. Hoy estás bien, porque todo está alineado. Mañana todo cambia, y tú te desmoronas, no porque seas débil, sino porque construiste tu equilibrio sobre algo que no controlas. Este contenido es para romper ese patrón, para enseñarte a avanzar sin aplausos, a persistir sin validación, a ejecutar sin motivación. No es cómodo, no es fácil, pero es necesario, porque tarde o temprano, la vida te va a poner en una posición donde no habrá nadie sosteniéndote. Y ese día, todo dependerá de lo que hayas construido dentro de ti. Bloque 1. La dependencia invisible que te detiene. Hay una forma de dependencia que no se ve, no es económica, no es física, no es evidente. Es más sutil, más silenciosa y mucho más peligrosa. Es la dependencia emocional hacia el apoyo externo. Desde muy temprano, aprendes a asociar tu avance con la respuesta de los demás. Si te reconocen, continúas. Si te validan, te esfuerzas más. Si te aplauden, te sientes capaz. Pero cuando eso desaparece, tu impulso también. Y ahí es donde empieza el problema. Porque sin darte cuenta, no estás avanzando por convicción. Estás reaccionando a estímulos. Tu disciplina no es tuya. Tu constancia no es tuya. Tu motivación no es tuya. Es prestada. Y todo lo que es prestado, eventualmente se retira. El estoicismo identifica este patrón con claridad brutal. Te muestra que no es la falta de apoyo lo que te detiene, es tu incapacidad de funcionar sin él. Eso cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser un problema externo y se convierte en una responsabilidad interna. Ahora bien, aceptar esto no es cómodo. Implica reconocer que muchas de tus pausas, tus abandonos, tus retrocesos, no fueron causados por circunstancias inevitables, sino por una estructura interna insuficiente. Y eso confronta, pero también libera, porque si el problema está en ti, la solución también. La mayoría de las personas no abandona porque el camino sea imposible. Abandona porque el camino deja de ser observado. Deja de haber testigos, deja de haber retroalimentación inmediata, deja de haber reconocimiento. Y entonces aparece una sensación extraña, como si lo que haces ya no tuviera sentido. Pero eso es una ilusión. El valor de tu acción no depende de quién la vea. Depende de su coherencia con lo que decidiste construir. Aquí es donde entra un principio esencial, la autonomía interna, la capacidad de actuar sin necesidad de aprobación, de sostener una dirección sin que alguien más la valide constantemente. Esto no significa volverte indiferente a los demás. Significa dejar de depender de ellos para funcionar, porque cuando dependes, te vuelves vulnerable a variables que no controlas. El ánimo de otros, su disponibilidad, su interés, su percepción. Todo eso cambia, todo eso fluctúa.
Y si tu estabilidad depende de eso, tu vida será inestable por diseño. El individuo estoico rompe con esa lógica, no elimina las relaciones, no rechaza el apoyo, pero no lo necesita. Hay una diferencia profunda entre valorar el apoyo y depender de él. Valorar es consciente, depender es inconsciente. Valorar te fortalece, depender te debilita, porque cuando dependes, cualquier ausencia se siente como una pérdida, y esa sensación de pérdida es la que lleva al abandono. Ya no es lo mismo. Nadie está apoyando. No tiene sentido seguir, pero el sentido nunca estuvo en los demás. Estaba en tu decisión. El problema es que nunca la internalizaste completamente. Nunca la hiciste independiente. Y por eso, cuando el entorno cambió, tú también cambiaste. El estoicismo propone algo radical. Actuar como si nadie fuera a verlo. Construir como si nadie fuera a reconocerlo. Persistir como si el resultado no fuera inmediato. Eso no es pesimismo, es libertad, porque te libera de la necesidad constante de estímulo externo. Te permite avanzar en silencio, y el avance silencioso tiene una característica poderosa. No se interrumpe fácilmente, no depende de tendencias, no depende de validación, no depende de circunstancias favorables, depende de una sola cosa, tu decisión sostenida. Ahora bien, este tipo de estructura no se desarrolla de un día para otro. Requiere fricción, requiere momentos incómodos, requiere atravesar esa fase donde sientes que estás haciendo todo solo y cuestionas si vale la pena. Esa fase es clave, porque ahí se revela tu nivel real de compromiso, no el que dices tener, no el que muestras cuando todo está bien, el real, el que se mantiene cuando no hay recompensas inmediatas, el que persiste cuando la mente empieza a negociar. Descansa hoy. No pasa nada si lo dejas. Ya hiciste suficiente. Esas voces no desaparecen, pero puedes dejar de obedecerlas. Y eso es lo que diferencia a alguien que avanza de alguien que se detiene. No es la ausencia de duda, es la capacidad de actuar a pesar de ella. Cuando logras eso, algo cambia profundamente. Dejas de ver la soledad como un obstáculo y empiezas a verla como una ventaja, porque en la soledad no hay distracciones, no hay expectativas externas, no hay presión social inmediata, solo estás tú y lo que decides hacer. Y eso, aunque al principio es incómodo, termina siendo un entorno ideal para construir disciplina real. Una disciplina que no necesita ser vista, una disciplina que no depende de emociones, una disciplina que se ejecuta incluso cuando no hay razones aparentes para hacerlo. Ahí es donde empiezas a convertirte en alguien diferente, alguien que no se detiene porque cambió el entorno, alguien que no abandona porque desapareció el apoyo, alguien que no necesita ser sostenido porque aprendió a sostenerse. Y ese tipo de persona no es común, pero tampoco es inalcanzable. Es el resultado de decisiones repetidas en silencio, de acciones ejecutadas sin reconocimiento, de días donde no querías continuar, y aún así lo hiciste. Ese es el verdadero punto de quiebre, no cuando todo sale bien, sino cuando nada externo te impulsa, y decides avanzar de todos modos. Ahí deja de importar quién está contigo, porque finalmente entiendes algo esencial. Si puedes sostenerte en ausencia de apoyo, puedes sostenerte en cualquier circunstancia. Bloque 2. Disciplina sin testigos. La arquitectura del carácter. La mayoría cree que la disciplina es intensidad, esfuerzo máximo, energía alta, motivación constante. Pero esa idea está incompleta. La verdadera disciplina no es intensidad, es consistencia sin estímulo. Es la capacidad de ejecutar cuando no hay impulso, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay absolutamente nadie observando lo que haces. Ahí es donde se construye el carácter real. Porque cuando hay testigos, todos actúan mejor. Cuando alguien está mirando, tu postura cambia. Tu enfoque se agudiza, tu rendimiento se eleva. Pero eso no es carácter, es respuesta. El carácter se revela en la ausencia total de observación. Cuando podrías no hacerlo, y aún así lo haces. Cuando no hay consecuencias inmediatas por fallar, y aún así cumples. Cuando nadie te exige, y aún así mantienes el estándar. Eso es disciplina, y es extremadamente escasa, porque requiere algo que la mayoría evita: responsabilidad absoluta, sin excusas, sin justificaciones externas,
sin negociación interna constante. Aquí es donde muchos fallan, no por falta de capacidad, sino por falta de estructura. Dependen de estímulos para actuar, de la motivación para empezar, de la validación para continuar, del reconocimiento para sostenerse. Pero esos factores son inestables, van y vienen, y cuando desaparecen, también desaparece la acción. El estoicismo elimina esa dependencia, no espera sentir para actuar, actúa y luego ajusta el estado. Esto invierte completamente la lógica común. No necesitas ganas para empezar, necesitas decisión, no necesitas energía alta, necesitas dirección clara, no necesitas motivación constante. Necesitas un sistema que funcione incluso cuando no la hay. Aquí entra un concepto central, la disciplina como sistema, no como emoción. Un sistema no depende de cómo te sientes, depende de lo que haces, repetidamente. Pequeñas acciones, sostenidas en el tiempo, construyen una identidad. No te conviertes en alguien disciplinado por pensar como tal, te conviertes en alguien disciplinado por actuar como tal, todos los días, incluso cuando no quieres, especialmente cuando no quieres, porque ahí es donde se refuerza la estructura. Cada vez que ejecutas sin ganas, estás enviando un mensaje directo a tu mente. Esto no es opcional, y con el tiempo, ese mensaje se consolida, se vuelve automático, deja de ser una lucha constante, y se convierte en parte de quién eres. Pero para llegar ahí, necesitas atravesar una fase incómoda, una fase donde todo se siente forzado, donde cada acción requiere esfuerzo consciente, donde la mente resiste, donde aparecen excusas sofisticadas. No es el mejor momento. Hoy estoy cansado. Mañana lo hago mejor. Esa resistencia no es señal de que debas detenerte, es señal de que estás entrando en territorio de crecimiento real. El estoico no elimina esa resistencia, la reconoce y actúa de todos modos. No se identifica con ella, no la convierte en una orden. La observa y continúa. Esa distancia entre lo que sientes y lo que haces es lo que define tu nivel de control. Si actúas solo cuando te sientes bien, tu vida estará limitada por estados emocionales. Si actúas a pesar de cómo te sientes, tu vida estará guiada por decisiones. Y esa diferencia es abismal. Ahora bien, hay un punto crítico en este proceso, la invisibilidad. Cuando nadie ve tu esfuerzo, la mente empieza a cuestionar su valor. ¿Para qué hacerlo si nadie lo nota? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Qué estoy ganando realmente? Esas preguntas son peligrosas porque parecen racionales, pero en el fondo buscan una salida, buscan justificar la inacción. Aquí es donde debes ser claro contigo mismo. No todo lo valioso es visible de inmediato. De hecho, lo más importante rara vez lo es. La disciplina, la resistencia, la claridad mental no generan resultados instantáneos. Se acumulan, se consolidan en silencio y luego, eventualmente, se manifiestan. Pero si abandonas antes de ese punto, nunca lo verás. Por eso, el estoico entrena una perspectiva distinta. Actuar sin expectativa inmediata, no porque no importe el resultado, sino porque entiende que el proceso es lo que lo genera. Si haces bien el proceso, el resultado llega, pero no siempre en el tiempo que quieres. Y ahí es donde la mayoría se rinde, no por incapacidad, sino por impaciencia. Quieren evidencia rápida, quieren validación externa, quieren señales de que van bien. Pero la realidad es que durante mucho tiempo no habrá señales. Solo habrá repetición, y es en esa repetición donde se decide todo, porque repetir sin estímulo es lo que construye ventaja. Cualquiera puede esforzarse un día, pocos pueden sostenerlo sin reconocimiento, y esos pocos terminan dominando cualquier área en la que se mantienen. Aquí aparece otro elemento clave, la integridad silenciosa, hacer lo correcto, incluso cuando no hay consecuencias visibles por no hacerlo. Cumplir contigo mismo, incluso cuando nadie lo sabría si fallas. Esa coherencia interna genera algo poderoso, confianza en ti mismo, no basada en palabras, sino en evidencia. Sabes que puedes confiar en ti, porque te has demostrado repetidamente que cumples. Y esa confianza no es frágil, no depende de opiniones, no depende de resultados inmediatos, depende de un historial de acción consistente. Ahora bien,
Este nivel de disciplina tiene un efecto secundario importante. Te vuelve independiente, no en el sentido de aislarte, sino en el sentido de no necesitar condiciones ideales para funcionar. Puedes trabajar en caos, puedes avanzar en incertidumbre, puedes sostenerte en silencio, porque tu estructura no depende del entorno, depende de ti, y eso es poder real, no el que se muestra, no el que se anuncia, el que se ejecuta todos los días, sin ruido, sin validación, sin necesidad de ser visto. Ahí es donde se construye la ventaja verdadera, no en momentos extraordinarios, sino en decisiones ordinarias, repetidas con precisión. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar motivación y empiezas a construir disciplina, porque finalmente comprendes algo esencial. No necesitas sentirte listo, necesitas actuar como si lo estuvieras, y con el tiempo lo estarás. Bloque 3. Resistencia mental. El arte de no ceder. Rendirse no es un acto repentino, no sucede de golpe, no llega como una decisión clara y consciente. Se infiltra, empieza como una idea leve, casi imperceptible, una concesión pequeña que parece inofensiva. Hoy no importa, solo esta vez. Mañana retomo con más energía, y sin darte cuenta, has abierto una grieta. El problema no es la acción aislada, el problema es el patrón que inicia, porque cada vez que cedes sin resistencia, debilitas la estructura que estabas construyendo. Cada vez que negocias contigo mismo y pierdes, le enseñas a tu mente que puede vencerte, y la mente aprende rápido. Aprende tus puntos débiles, aprende tus excusas favoritas, aprende cuándo presionar. Por eso, el estoicismo no se enfoca en eliminar la dificultad, se enfoca en entrenar la respuesta frente a ella. No puedes evitar el cansancio, no puedes evitar la frustración, no puedes evitar los días donde todo pesa más, pero puedes decidir qué haces cuando eso ocurre. Y esa decisión, repetida, define quién te conviertes. Aquí entra un principio fundamental: la continuidad por encima de la perfección. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas no detenerte, incluso si avanzas lento, incluso si el progreso es mínimo, incluso si sientes que no estás al nivel. Seguir siempre será superior a detenerte, porque detenerte rompe el flujo, y reconstruir ese flujo cuesta más que mantenerlo. El estoico entiende esto con claridad, por eso prioriza la constancia sobre la intensidad. No busca momentos extraordinarios, construye estabilidad, y la estabilidad, con el tiempo, supera cualquier ráfaga de esfuerzo desordenado. Ahora bien, hay un punto donde todo se vuelve más difícil, cuando ya no solo es incomodidad, sino desgaste, cuando no solo es falta de ganas, sino agotamiento acumulado. Ahí es donde la mayoría se quiebra, porque ya no se trata de motivación, se trata de resistencia pura, y la resistencia no es emocional, es estructural, es la capacidad de sostener una acción, aunque tu estado interno no la respalde. Esto requiere algo más profundo que disciplina, requiere dominio interno, la habilidad de observar tu estado, sin identificarte con él. Estás cansado, pero no eres el cansancio. Estás desmotivado, pero no eres la desmotivación. Estás saturado, pero no eres ese estado. Esa separación es crucial, porque te permite actuar desde la decisión y no desde la reacción. La mayoría vive reaccionando. Si se siente bien, actúa. Si se siente mal, se detiene. Pero eso no es control, es dependencia emocional. El estoico rompe ese ciclo, no niega lo que siente, pero tampoco lo obedece automáticamente. Lo observa, lo reconoce y decide. Y muchas veces decide avanzar, aunque todo dentro de él quiera detenerse. Ahí es donde nace la fortaleza real, no en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de actuar dentro de él. Aquí aparece otro elemento crítico, la incomodidad como entrenamiento. La mayoría evita lo incómodo, busca optimizar todo para que sea fácil, para que fluya, para que no duela. Pero al hacer eso, se debilita, porque la incomodidad es el estímulo que fortalece la mente. Es el equivalente mental del peso en el entrenamiento físico. Sin resistencia, no hay adaptación. Sin incomodidad, no hay crecimiento. El estoico no busca sufrir sin sentido, pero tampoco huye del esfuerzo. Lo utiliza, lo integra,
Lo convierte en una herramienta. Cada vez que haces algo difícil sin necesidad externa, estás elevando tu umbral, estás ampliando tu capacidad, estás volviéndote más difícil de quebrar, y eso tiene un efecto acumulativo. Lo que antes te detenía, deja de afectarte. Lo que antes te parecía pesado, se vuelve manejable. Lo que antes evitabas, se convierte en parte de tu estándar. Y así, progresivamente, te transformas, no de forma visible al inicio, no con cambios dramáticos inmediatos, sino con una evolución silenciosa, pero sólida. Ahora bien, hay una última trampa que debes evitar. La narrativa de "no puedo más". Esa frase es peligrosa, no porque siempre sea falsa, sino porque rara vez es completamente cierta. La mayoría de las veces, no es que no puedas, es que no quieres seguir en ese nivel de incomodidad. Y eso es diferente, muy diferente, porque si fuera incapacidad real, no habría opción. Pero si es incomodidad, sí la hay. Puedes continuar. Tal vez no al mismo ritmo, tal vez no con la misma intensidad, pero puedes seguir. Y eso es lo único que importa, seguir. Porque cada vez que decides no rendirte, refuerzas algo interno que no se ve, pero lo cambia todo. Te vuelves más sólido, más estable, más confiable para ti mismo. Y esa confianza es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar. No depende de resultados, no depende de reconocimiento, depende de una evidencia simple. Cómplice, haces lo que dices que vas a hacer. Incluso cuando es difícil, incluso cuando estás solo, incluso cuando nadie te sostiene. Y en ese punto, algo cambia definitivamente. Dejas de preguntarte si puedes y empiezas a asumir que lo harás. Dejas de negociar y empiezas a ejecutar. Dejas de depender y empiezas a sostenerte. Ahí es donde te vuelves peligroso, no para otros, sino para cualquier versión débil de ti mismo, porque ya no puede dominarte, ya no puede convencerte de detenerte, ya no puede hacerte abandonar, porque desarrollaste algo que no es visible, pero es impenetrable. La decisión de no rendirte, aunque nadie esté ahí para sostenerte. Nadie viene, nadie tiene la obligación de sostenerte, nadie tiene que motivarte, nadie tiene que empujarte. Y lejos de ser una desventaja, eso es lo que te da poder, porque cuando dejas de esperar, empiezas a construir. Cuando dejas de depender, empiezas a sostenerte. Y cuando aprendes a sostenerte, te vuelves inquebrantable. Si este mensaje te confrontó, compártelo, no para validarte, sino para recordarle a otros que también pueden dejar de depender. Y si decides quedarte en este camino, hazlo con claridad. No necesitas que alguien te sostenga, necesitas convertirte en alguien que no se rinde, ni siquiera cuando está completamente solo.